Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Evan Scharfenberg, dirijo el sitio de periodismo de investigación armando.info y me toca desde aquí, en mi caso desde Bogotá, darles la bienvenida a la segunda emisión de Armando Cápsulas, el espacio en Zoom en el que regularmente estamos esperando pues hacer seguimiento y también, digamos, revelarlos tras bambalinas de las historias que venimos publicando en armando.info. Algunos recordarán, y quienes no se los recordaré yo en este momento, que hubo hace una primera emisión, hace un par de semanas, que inevitablemente fue sobre el caso de Alex Saab, quien entonces estaba recién arrestado en la isla de Sal, en la República de Cabo Verde. Y bueno, a propósito de todo el impacto producido por ese arresto, hicimos una primera emisión con Roberto Denis, nuestro experto en el tema, a quien yo llamaba el cazador de Alex Saab, cosa que no sé si me agradece mucho. Pero bueno, en esa ocasión pues se nos quedaron muchas preguntas en el tintero. El público, digamos, pidió más información al respecto y además, entre tanto, como decía el uruguayo aquel del parche en el ojo, pues los acontecimientos siguen en pleno desarrollo. Estamos acercando a una nueva etapa culminante de lo que es el proceso de extradición de Estados Unidos de Alex Saab desde Cabo Verde. Y además, pues, han venido surgiendo otro tipo de revelaciones. Por ejemplo, en armando.info publicamos sobre un aparente operativo de rescate de SAP que se intentó y que publicamos conjuntamente con el Diario Expreso de Lisboa, y también publicamos hace poco con El País de Madrid un par de notas sobre el esquema que Alex Saab había instalado en México para, digamos, fingir un intercambio humanitario y seguir, digamos, con los envíos de mercancía a Venezuela. Bueno, por eso fue necesario pues organizar una segunda entrega de esta emisión de hoy, en la que nuevamente tendremos a Roberto Denis como entrevistado, y de nuevo pues tendremos el privilegio de contar con Diana Carolina Ruiz desde Caracas, que si la señal nos permite, tiene a bien permitirlo, pues va a entrevistar a Roberto y nos seguirá acompañando en nuestra nueva pieza o interfaz de interacción con el público. Rápidamente las reglas del evento: tendremos media hora en total. Los 10 o 15 primeros minutos va a ser conversación, una dinámica de conversación entre Diana Carolina y Roberto, y entre tanto vamos a estar recibiendo las preguntas que el público haga a través del panel de chat que ven en la pantalla de Zoom, para hacérselas llegar a Diana, y que a partir del minuto 10 o 15 pues ya Diana Carolina se lo formule a Roberto. Entonces, sin más preámbulo y agradeciendo su presencia, pues los dejo de nuevo con Diana Carolina Ruiz y Roberto Denis. Gracias, Eval. Gracias de nuevo a todo el equipo de Armando Info por permitirme la oportunidad de hacer preguntas y además de canalizar las inquietudes que puedan tener los lectores y consumidores de todas las investigaciones de Armando Info. Creo que eso es lo más valioso, ¿no? Roberto, hola de nuevo. Muchas preguntas que hacerte. Hola Diana, gusto compartir de nuevo el espacio. Roberto, bueno, leyendo estos últimos 3 trabajos que publicaron en la plataforma de Armando Info, yo creo que es mandatorio, necesario, me inquieta mucho la operación de rescate, o yo llamaría de extracción de Alex Saab, ¿no? Un jet ejecutivo, aparentemente entiendo propiedad de PDVSA, con pasajeros entre los que se encontraban agentes de operaciones especiales, pero además un avión de transporte ruso y un barco anclado muy cerca del lugar. Todo como para justamente tratar de lograr extraer de allí a Alex Saab. Yo quisiera, y cuánta certeza existe al día de hoy, porque entiendo que esto fue publicado hace ya un mes y medio, ¿cuánta certeza existe al día de hoy de que esto haya sido en lograr sacar a Alex Saab en un momento puntual?
creo que eso tiene que ver sobre todo con esa reacción inicial que el chavismo intentó a raíz de la detención de Alex Saab allá en Cabo Verde. En efecto, nosotros en una publicación conjunta con la gente del Diario Expreso de Lisboa, eh, logramos rastrear varias aeronaves que pocos días después de que Alex Saab quedó detenido en Cabo Verde, eh, estuvieron, digamos, sobrevolando el archipiélago de Cabo Verde y que finalmente hicieron una parada en Guinea-Bissau, otro país africano, a unos más o menos unos 1000 kilómetros. Y la información que nosotros tuvimos es que allí llegó, a Guinea-Bissau, llegó justamente un avión con matrícula de PDVSA que había salido primero desde Maiquetía a La Habana, estuvo un par de días en La Habana y de allí vuela hasta Guinea-Bissau eh, eh, con tripulación, digamos, que no se identificó, no pasó controles migratorios, pero que de acuerdo a la información que nosotros pudimos obtener, básicamente tenía que ver con personal que estaba yendo tanto de Venezuela como de Cuba, digamos, para montar como que una especie de teatro de operaciones y pensar en unas posibles opciones y alternativas de rescate de Alex Saab. Como digo, eso fue ya hace unas cuantas semanas, era como una reacción, yo diría quizás hasta nerviosa de los primeros momentos a raíz de la detención. Ya lo que hemos visto en los últimos días y más recientemente es que, bueno, pareciera que esto está encausado, digamos, por las vías legales, continúa el proceso de extradición de Alex Saab, se le han ido agotando los recursos al equipo legal, a la defensa de Alex Saab, y todo pareciera indicar que es cuestión de tiempo, o quizás días o unas pocas semanas de que Alex Saab finalmente sea extraditado a los Estados Unidos. Yo pensaba leer este trabajo que se titula Una con de PDVSA voló sobre el Alcatraz de Alex Saab. Pensaba en los alcances que tiene actualmente el periodismo colaborativo, ¿no? O sea, de no trabajar en conjunto con periodistas en otras latitudes habría sido cuesta arriba, y no digo imposible, pero casi imposible enterarse en el momento oportuno de estas operaciones que parecen de una película de acción, y cito de nuevo, en Netflix creo que hay una película que se llama Extraction, por ejemplo. Esto me recordaba mucho a cualquier película de acción. Sí, Creo que el periodismo colaborativo hoy en día es omnipresente. ¿Fue de ustedes hacia ellos? ¿El pitazo se los dieron a ustedes? ¿O fue a ellos? sí, digamos, dos cosas, Diana. Digamos, esa idea del periodismo colaborativo siempre la tenemos presente en Armando Info, no solo en esta historia, en otras historias así ha sido. Es una de las cosas que siempre hemos, digamos, entendido y de la visión que han tenido los editores de Armando.info, de tener, digamos, esa mirada que escape ya, digamos, solo a las fronteras venezolanas. Y en este caso, digamos, es perfecto para esto porque, como bien decía, esta es una historia que ya tiene ribetes y tintes cinematográficos, casi que sí, de serie de Netflix, donde Alex Saab ha dejado de ser un asunto local venezolano. Hemos visto toda la repercusión que ha habido fuera de Venezuela, no solo porque Estados Unidos es el país que lo está solicitando y donde tiene una acusación por lavado de dinero, sino las repercusiones que ha habido en Colombia, en otros países, pero agreguémosle además que este señor termina siendo detenido en el lejano archipiélago de Cabo Verde, un país africano, y en este caso, en concreto de esta historia, sí fue clave la cooperación con el colega Micael Pereira del Diario Expreso de Lisboa. Como recordarás, Diana, Cabo Verde es una antigua colonia portuguesa. Obviamente, la prensa portuguesa, al ver la resonancia que ha tenido este caso, está montada también en la historia y con sus fuentes y las fuentes nuestras, digamos, las informaciones que recibimos nosotros y las que pueden corroborar ellos, ha sido, digamos, un trabajo de mucha colaboración, colaborativo. Y sí, en el caso de Alex Saab esto ha sido clave. Recordemos nosotros por lo menos la historia de los CLAP. Algunos de los reportajes los trabajamos mucho con la colega mexicana Claudia Solera
Y como te digo, es una idea que está siempre en el espíritu de nosotros en Armando.info, pero también además que esta historia es propicia porque hemos visto que los ecos y la resonancia pasa por muchos países. Bueno, te pregunto también a nombre de otras personas que están en este momento conectadas, ¿no? Y vamos así combinando preguntas propias y preguntas de la audiencia que tiene Armando Cápsula. Te preguntan por aquí, si Alex Saab es extraditado a Estados Unidos, ¿seguirá siendo importante contar con el testimonio de Álvaro Pulido, su partner, su pana? Sí, sin lugar a dudas es importante. Álvaro Pulido Vargas, recordemos, es el socio de Alex Saab en todos sus negocios, desde su primer negocio con el chavismo por allá en el año 2011, el de las casas prefabricadas con la empresa Fondo Global de Construcción. Álvaro Pulido ha sido como una especie también de mastermind detrás del propio Alex Saab. Eh, la información que tenemos nosotros es que Álvaro Pulido está en Venezuela. Sin lugar a dudas, su testimonio es también importante. Álvaro Pulido también fue señalado, incluido en la lista OFAC del Tesoro en julio del año pasado, y también fue acusado por lavado de dinero por un tribunal de Florida en los Estados Unidos. De manera pues que sin lugar a dudas aquí sí, o sea, todos los focos están puestos, sí, como no, en la figura de Alex Saab, que ha sido dentro de esta estructura el más visible, el que se terminó haciendo como con los contactos políticos, el que terminó siendo más cercano al entorno de Nicolás Maduro, pero sin lugar a dudas el testimonio y lo que tenga que decir en algún momento el señor Álvaro Pulido también es muy importante en esta historia, sí. También te preguntan, y en efecto así hizo mucho ruido, lo sigue haciendo, el hecho de que contratasen al abogado español Baltasar Garzón. ¿Tú crees, Roberto, que la principal misión de Baltasar Garzón en esta oportunidad es impedir la extradición o defender también a Saab en los Estados Unidos en caso de que sea extraditado? Tengo la percepción de que su principal objetivo es impedir la extradición. No lo veo tanto participando en la defensa de los Estados Unidos. Esto porque el señor Alex Saab ha tenido y tiene ya un equipo legal en los Estados Unidos. No sé si finalmente Garzón se sumará, si finalmente Alex Saab es extraditado. Pero creo que la contratación de Baltasar Garzón en ese sentido parece estratégica, y si uno ve lo que han sido los pronunciamientos de Baltasar Garzón o de su bufete, desde que oficialmente reconoció que está en la defensa, lo que han buscado es convertir a Alex Saab en una especie de causa internacional donde al señor se le están violando unos supuestos derechos casi que de funcionario diplomático, cosa que, bueno, es la estrategia que desde el minuto uno de la detención puso en marcha el chavismo, pero que en honor a la verdad, y basta una simple revisión de hemeroteca, de prensa, de lo que se ha publicado, es una versión que se cae por su propio peso, porque el señor Alex Saab, lo que ha sido durante años, es un gran contratista del chavismo y más recientemente una especie de ministro de finanzas en la sombra del propio Nicolás Maduro. Ahora, Roberto, ahora te pregunto yo, te pregunto por tu impresión, ¿no? Yo al leer las declaraciones del vocero de la defensa, que es este abogado que siempre habla, se me Sí, escapa su apellido ahorita, pero siempre es el mismo, ¿te parece que su discurso favorito que están haciendo, me parece que lo perjudica mucho? no sé, yo creo que es más que una defensa legal, por eso insisto, y creo que por eso fue la escogencia de Baltasar Garzón. Yo veo que hay mucho desde el comienzo de esto de politizar este caso, como digo, de convertirlo, relacionar la figura de Alex Saab con este discurso anti-sanciones de los Estados Unidos, de todo el ataque que tiene supuestamente Estados Unidos contra el régimen chavista. Quieren, digamos, enmarcar la historia de Alex Saab en esto, pero ciertamente, como digo, basta mirar la prensa, basta mirar un poco lo que ha sido la trayectoria y los negocios de Alex Saab para darse cuenta que esa versión se cae por su propio peso. Incluso Diana, hace días también, el canciller Arreaza declaraba a una radio colombiana algo que realmente es Sí, insólito, sí, porque decía que Saab no era contratista, pero es que hay un video de 2011 de Saab firmando un negocio en Miraflores y después todo lo que durante años hemos publicado. Entonces, es absurdo, pero bueno, forma parte de esa estrategia político-legal que ha claro. escogido la gente de Saab.
Roberto, son muchas las inquietudes y todavía tenemos que revisar otras dos entregas que en México, ¿no? Pero te pido respuestas concretas, por ejemplo, para esta pregunta. ¿Tú crees que Alex Saab escogió hacer negocios de importación desde México porque allí está en el poder López Obrador, amigo de Maduro, identificado con la ideología de Maduro también? Si uno ve la historia de los CLAP, no es así, porque los CLAP, el negocio de los CLAP oficialmente comienza en 2016, desde el mismo 2016, Alex Saab y Álvaro Pulido empiezan a ser beneficiarios del negocio de los CLAP y todavía estaba el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero lo Claro. que sí está claro es que más recientemente, digamos, sí hemos visto que hay como, digamos, más cercanía, digamos, más afinidad ideológica y evidentemente eso puede ser que favorezca este tipo de negocios a través de este tipo de personajes, sin lugar a dudas, sí. Bueno, aprovecho entonces esta pregunta y abordamos entonces el segundo trabajo de los más recientes, ¿no? El trueque con México se quedó chucuto, es el título que lleva eh, este trabajo y habla sobre uno de los últimos avances de Alex Saab con aliados en México, ¿no? Eh, em, Consistió en escenificar, dice que en el sumario, un intercambio humanitario de crudo de PDVSA por camiones cisternas y maíz. De nuevo, esa fórmula de, bueno, la riqueza petrolera venezolana a cambio de comida en un momento en el que pues mucha gente muere por hambre en Venezuela. ¿Cómo llegaron a tener acceso a los detalles de esta pagados en México? Sí, esta es, digamos, la que hemos denominado la última trama de Alex Saab. Y decimos última, al menos de las conocidas y ahora que está detenido. Desde hace semanas estaba sonando esto del intercambio supuestamente humanitario que se estaba haciendo de petróleo por mercancías con unas empresas en México, unas empresas que, por cierto, nada tenían que ver con el negocio petrolero, no tenían experiencia con el negocio petrolero, y hacía, digamos, sospechar de este intercambio. Desde el comienzo de que, por ejemplo, la agencia Reuters empezó a publicar sobre estas empresas mexicanas, la información que yo tuve era que nuevamente quien estaba detrás de esto era Alex Saab. Y finalmente el Departamento del Tesoro así lo confirmó el 18 de junio al señalar perdón, a Alex Saab a la cabeza de este esquema, con un jovencísimo empresario mexicano llamado Joaquín Leal. Lo señala como los responsables de haber estructurado esto. Y lo valioso, digamos, del reportaje, además de, bueno, que periodísticamente interesaba, porque nuevamente, como digo, es la figura de Alex Saab en un negocio, es que logramos hallar y conseguir nueva documentación sobre ese intercambio. Y, por ejemplo, comprobamos que a estas empresas mexicanas se le firmaron dos contratos por casi 200 millones de euros, que en teoría tenían que corresponder con mercancía porque a ellos previamente se les estaba pagando con petróleo. Uno de esos contratos por alrededor de 140 millones de euros era por la venta hacia Venezuela, el envío hacia Venezuela de 1.000 camiones cisternas. Nosotros documentamos que a Venezuela llegaron un poquito más de 500 cisternas, lo cual es prácticamente la mitad de lo pactado, pero además en el contrato tienen un valor de 140.000 euros estas cisternas, pero el valor reportado de esa mercancía cuando llegó, por ejemplo, el primer embarque en abril de este año era alrededor de 61.000 euros. Lo que quiere decir que en ese contrato esos camiones cisternas tenían un precio bastante más elevado del que finalmente terminó confirmándose al llegar la mercancía al puerto de La Guaira en Venezuela. Bueno, el traslado, Roberto, tiene su costo. Perdón, no te escuché Hay un bien. sobre, ironizaba yo diciéndote, el traslado tiene su costo, o sea, hay un sobreprecio, como yo comentaba en estos días, hay un sobreprecio, el viejo truco del sobreprecio, y además, unos 20.000, ojalá fueran bolívares, $20.000 más o euros más Es que para las chucherías, ¿no?
Te pregunto también a nombre de quienes nos ven a esta hora. Ah, sí, sí. No, es que lo único que digo es que es increíble que en la circunstancia que sigue el país se le sigan dando, digamos, negocios y participación en estos esquemas tan opacos al mismo personaje y no se le rinda cuentas a nadie, porque si en definitiva PDVSA quería hacer una especie de intercambio humanitario, probablemente puede recurrir hasta organismos internacionales para hacerlo y sería de una forma más transparente y no se prestaría a todo esto, pero al final siempre la escogencia es este tipo de operaciones y de esquemas que lo que está claro es que son muy opacos y poco transparentes de cara a la opinión pública y además muy costosos para la República al final. Aquí te hacen llegar una pregunta. ¿Los capriles que salieron en el reportaje de la semana pasada son los mismos capriles de la cadena Capriles? Preguntan. Hay cierta relación. Esa pregunta está relacionada con lo que fue el reportaje más reciente de este domingo, que es la segunda entrega de esto que Los denominamos. Yuppies contraatacan, se llama. Correcto, correcto. De esto que denominamos la última trama de Alex Saab. Y es que ahí lo que hicimos, Diana, fue nos pusimos a reconstruir la trayectoria empresarial de este joven mexicano que el Tesoro señaló junto a Alex Saab de ser las cabezas de este esquema. Este joven mexicano se llama Joaquín Leal Jiménez. Cuando nos pusimos a reconstruir esta trayectoria, aquí nuevamente de forma colaborativa con los compañeros del diario El País España, la corresponsalía del diario El País en México, cuando nos pusimos a reconstruir la historia de Joaquín Leal, nos damos cuenta que Joaquín Leal tiene una empresa desde agosto del año pasado, casi en simultáneo cuando estaba participando en el esquema del intercambio de petróleo, con un venezolano, un joven también empresario venezolano llamado Axel Capriles Hernández. Axel Capriles Hernández es el hijo del conocido articulista de opinión, psicólogo, también empresario, Axel Capriles Méndez, que a su vez es primo de la familia dueña, de los que fueron dueños de la cadena Capriles. Aquí hay que ser, digamos, muy precisos. Nosotros lo que demostramos es no la participación, digamos, de este joven venezolano Axel Capriles Hernández en este esquema que el Tesoro sancionó, pero sí a Axel en sociedad con este empresario mexicano ahora sancionado por el Departamento del Tesoro en una empresa supuestamente para el tema eléctrico en México. Roberto, te pregunto también a nombre de quienes están conectados, la inquietud con respecto a lo que pueda adelantar Baltasar Garzón está allí presente. ¿Crees que la figura de Baltasar Garzón tenga alguna relación con las conexiones de negocios Saab y Pulido en España? Es una buena pregunta. Nosotros hasta ahora, digamos, no hemos detectado eso, pero como digo, es una muy buena pregunta. En su momento, por ejemplo, Álvaro Pulido pasó mucho tiempo en España, vivía en Madrid, se sabe de algunas operaciones y negocios que tuvo por allá. Quizás más bien nos están dando una pista, digamos, a seguir. Pero lo que yo creo, y sí me gustaría destacar que con la figura de Baltasar Garzón, y no solo en este, porque además recordemos que Baltasar Garzón ya ha participado en la defensa de otros venezolanos, por ejemplo, un exfuncionario como Nervis Villalobos, salpicado con todo el escándalo de Derwick y la crisis eléctrica, la corrupción a través de las inversiones eléctricas, incluso hasta del mismo Pollo Carvajal. Es que yo creo que esto al final nos revela un poco cómo esa corrupción que vemos y que pensamos que es muy local en Venezuela, al final termina conectando muchos puntos desde el punto de vista no solo económico y financiero, sino también desde el punto de vista político en distintas partes del mundo. Así es. También preguntan acá cuántas opciones le quedan ante la justicia de Cabo Verde para evitar la extradición. ¿Qué tan probable crees que pueda ser que lo logre? Le quedan pocas la defensa, ¿no? Sí, le quedan pocas. Todas las que han intentado hasta ahora no han funcionado. Yo diría que seguro le quedan dos. Parecieran ser las últimas dos balas
que le quedan en ese cartucho a la defensa. Ahora, después de lo que dijo hace días el Tribunal de Apelaciones de Cabo Verde, la defensa tiene 10 días para introducir un recurso ante el Tribunal Supremo de Cabo Verde. Si el Tribunal Supremo de Cabo Verde ratifica que hay méritos para la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos, el único recurso que les va a quedar es ir a la sala, como a la sala constitucional, al Tribunal Constitucional, y esa, al parecer, sería la última opción legal que le queda al equipo de Alex Saab. También preguntan acá, con Alex preso, ¿crees que siguen en marcha los esquemas de importaciones y negocios que tenía en marcha? Esta pregunta la hicieron parecida a la vez pasada, que se parece a de negocio internacional que liderada por Alex Saab, ¿no? Es interesante. A ver, la red al final de Alex Saab, y que como digo, todos hemos puesto el foco y ahora es la atención casi que mundial sobre esta figura de Alex Saab, es una red muy grande. Esto nace obviamente en Venezuela, pero implica incluir a muchos colaboradores, a muchos socios, a muchos familiares en la participación de estos esquemas. Y hemos visto, al menos en todos los negocios que hemos investigado nosotros, de los CLAP, oro, petróleo y todos los negocios en los que ha participado, que van desde Panamá, México, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong. Entonces, es una red muy grande. Yo creo que en efecto es una necesidad del gobierno de que esto siga. Las informaciones que tengo es que de alguna forma están tratando de continuar con ciertas operaciones, pero la figura de Alex Saab era muy, muy clave, nada más porque él al final estaba fungiendo como una especie de emisario del propio Maduro. O sea, de hecho, el viaje en el que finalmente termina siendo detenido era un viaje donde él iba a Irán a negociar a nombre casi que de Nicolás Maduro. Claro. Entonces, creo que es importante, y además, con la detención de Alex Saab y todo lo que está pasando, bueno, también hay un mensaje de alerta para más gente que quiera participar en este tipo de esquemas y de operaciones tan opacas, ¿no? Y eso, sin lugar a dudas, es un gran traspié para las finanzas del chavismo. Bueno, tu respuesta me sirve para hacer varios enlaces en la próxima pregunta, y pauso aquí las preguntas que están haciendo las personas que están conectadas a esta hora. Estamos hablando de un esquema de corrupción internacional, o sea, de un hombre que se ha sabido mover con conexiones eficientes en muchos países. E igualmente estaríamos hablando de que se pueda impartir con respecto a lo que le toca, sino en esas otras naciones. ¿Qué información tienes acerca de que se estén adelantando investigaciones a propósito de esta investigación tan sesuda que ustedes han podido adelantar, y de los antecedentes que tiene Saab, por ejemplo, en Ecuador o en el México? La información que tenemos es que, por ejemplo, en México, a raíz de su detención, la unidad de inteligencia financiera de ese país ha retomado las investigaciones contra todos los negocios de Alex Saab que pasaron por ese país, por México, tanto en el tema de los CLAP como este reciente del supuesto intercambio humanitario de petróleo por mercancías. Eso está pasando. Evidentemente en Estados Unidos están armando un expediente gigantesco contra Alex Saab que ampliaría ya la acusación que tiene en el Tribunal de Florida. Y yo tengo también la información y la confirmación de que hay al menos otros 2 países europeos de que en este momento tienen investigaciones abiertas contra los movimientos financieros de Alex Saab, sus empresas, sus aliados y sus socios. Me quedan 2 preguntas más una mía rapidito. A mí me llama la atención, pero poderosamente, cada vez los aliados en este esquema de corrupción, o no solamente en este, sino en otros, me llama la atención que cada vez los aliados son más jóvenes, más chamos, 30 y tantos, 20 y pico de años, por ejemplo, en el caso de Joaquín Leal Jiménez, jóvenes. O sea, ¿de qué va el que sean tan
jóvenes, uno pensaría, bueno, inexpertos a la vez, incautos, no lo sé. ¿Por qué tan jóvenes? No sé, creo que hay que especular un poquito, pero por ejemplo este chico mexicano, Joaquín Leal, pese a que era, digamos, muy joven, es muy joven, tiene 28 años, tuvo una trayectoria empresarial ascendente, fulgurante en México en cuestión de 2 o 3 años. Yo más bien creo que tiene que ver con ese perfil de gente que como que rápidamente logra orquestar una red empresarial importante, tejer apoyos políticos. Creo que más que el tema de la edad, creo que al final lo termina siendo determinante es eso, ¿no? El perfil va más por ese lado que creo que por el tema de la edad. También pregunta por aquí, ¿qué crees que va a hacer Maduro si finalmente Saab va a Miami? Es curioso porque hasta ahora Nicolás Maduro, pese a esta defensa apasionada que está haciendo el señor Jorge Arreaza en su calidad de canciller de Alex Saab, es curioso que Nicolás Maduro ni siquiera se ha atrevido a pronunciar el nombre de Alex Saab. No lo ha hecho nunca, al menos en público, y es probablemente la persona que más preocupada pueda estar con el futuro de Alex Saab. ¿Qué va a hacer? No lo sé. Seguramente preocupación, creo que lo hemos visto en las expresiones del canciller Arreaza, que está siendo como el vocero de esto. Y insisto, debe haber mucha preocupación y mucho nerviosismo, sin lugar a dudas. Roberto, bueno, ya se nos agota el tiempo, pero yo no quiero despedirme sin preguntarte, ¿alguna vez te imaginaste que Alex Saab iba a rendir para tanto? Mira, los granos, el arroz, son alimentos que rinden muchísimo. Alexa rinde más que un plato de caraota. Siempre lo conversaba en la redacción y con los compañeros, con los editores, que era increíble porque esto al final era un hilo que empezamos a tirar de ese hilo y cada vez se iba conectando con más puntos y se iba haciendo cada vez más grande y revelando una trama más, no solo grande, sino más compleja, con más actores, con mayores cantidades de dinero, más sofisticada también. Eh, la verdad que al comienzo te diría que no pensé esto, pero sí ya desde cuando él empieza a aparecer en el tema de los CLAP, esa reacción tan visceral que tienen de demandarnos, no solo a mí por ser el autor de los trabajos, sino a los 3 editores fundadores de Armando Info, sin siquiera solicitar un derecho a réplica, creo que lo que estaba revelando es que había mucho temor de que siguiéramos tirando de ese hilo, y creo que al final nuestros trabajos y la historia con el señor Alex Saab así lo están confirmando. Roberto, bueno, te agradezco mucho. Lamento decirte que muy probablemente tu trabajo continúe, justamente por esto que acabas de comentar. Alex Saab da para pecuela, secuela, spin-off y mucho más, así que muy probablemente estaremos conversando próximamente de nuevo sobre el señor. Gracias, Roberto, por tu trabajo y por el trabajo que hace todo el equipo de Armando Info. Gracias a ti, Diana, por acompañarnos de nuevo y dirigir esta Bueno, conversación. yo me despido, les agradezco muchísimo que hayan estado conectados. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto en otra edición de Armando Cápsulas.